Bienvenidas, bienvenidos a Economía de Frente con el análisis y pronósticos para el 2024 nacional e internacional de Ernesto Fabio Santos Coy. Comenzamos. Con Ernesto Fabio Santos Coy, bienvenido a Economía de Frente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Bueno, primero valdría la pena, ya que estamos viviendo los últimos programas del 2023, que nos abocáramos a ver los pronósticos de Bursamétrica en materia económica nacional e internacional. Bueno, pues normalmente hacemos este ejercicio prospectivo, ¿no? Que hacemos en 4 entregas. Una es sobre la economía mundial, los 10 principales pronósticos para la economía mundial. El segundo es los 10 principales pronósticos para la economía de México. Después vienen los 10 principales cisnes negros y los 10 principales cisnes blancos, es decir, sorpresas posibles, sorpresas negativas, posibles sorpresas positivas para el 2024, ¿no? Sí. Pues bueno, pues podemos empezar con la perspectiva sobre la economía mundial. Fíjate que el 2024 es un año sui generis. Hay elecciones presidenciales en 70 países. Sí. ¿Sabías ese dato? Sí, y que están en juego más de 4,000 millones de seres humanos en esas elecciones. 4,200 millones de personas más o menos son las que están comprendidas en estos 70 países. Entre ellos México, por supuesto. Obviamente México y Estados Unidos. Pues también hay elecciones en varios países de Europa, Reino Unido, en China, ¿no? Tanto Putin como Xi Jinping dicen que quieren competir otra vez. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Yo te digo, irónicamente, quieren competir otra vez. Sí, quieren competir, sí. Bueno. Así es. Bueno, pues ese es, digamos, una de las características de este 2024. Y entonces, ¿qué es lo que pasa nada más con esto? ¿Qué sucede cuando hay elecciones en un país? Pues que los gobiernos le meten leña, le meten billetes a las economías. Pues sí. Entonces, pues eso es un año que en términos económicos pues va a tener mucho gasto fiscal, ¿no? Y por otra parte, pues no se descarta que los eventos políticos que ya están puedan crecer o algunos pudieran resolverse. Y por otro lado, pues hay una agitación geopolítica ahí y puede haber nuevos conflictos también. Y en tercer lugar, pues el cambio climático está haciendo de las suyas cada vez más gravemente, como vimos en México recientemente en Acapulco, ¿no? Donde de repente un meteoro, un huracán se convierte en categoría 5 y va para adentro. Y bueno, con un poder destructivo tremendo. Entonces también hay ese ingrediente adicional en el panorama para el 2024. Normalmente también empezamos siempre hablando de qué es lo que dice el horóscopo chino, pero esto sobre todo no porque creamos en el horóscopo chino en sí, sino para resaltar al final que los pronósticos económicos tienen la misma validez que los horóscopos. O sea, por más sofisticación que se le pone con los modelos econométricos, una matemática muy sofisticada en las computadoras, pues al final los ingredientes que tienen son supuestos. Y esos supuestos son subjetivos, ¿no? Entonces, pues es igual que lo que un astrólogo ve en la conjunción de las estrellas, ¿no? Pues bueno, ¿qué dice el horóscopo chino? Dice que el año entrante, que comienza en febrero, el año chino, es el año del dragón madera. ¿Y qué significa eso? En pocas palabras, que es un año de grandes sorpresas y transformaciones. Y que
Por lo tanto, a su vez va a ser un año lleno de oportunidades. Eso dicen los astrólogos chinos. Ahora, ¿qué decimos en Bursamétrica los astrólogos? Así, perdón, los economistas. Bien, para la economía mundial, lo que estamos esperando es un crecimiento ligeramente menor al de este año. Este año la economía mundial puede crecer hasta arriba del 3%. Para el año entrante estamos estimando 2.7% de crecimiento en el PIB mundial. En segundo lugar, para la inflación, ¿qué es lo que estamos estimando? Bueno, vemos que va a seguir su trayectoria descendente en la inflación, con tropiezos, con mucha resistencia. Mientras más abajo es más difícil que siga bajando. Pero pues pensamos que va a estar en un 2.6 inflación mundial contra un 3.1 que pudiera alcanzar este año. Por darnos una idea, la inflación en el año anterior, 2022, andaba arriba del 5. En tercer lugar, en Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos esperando para su actividad económica? Aquí vemos una desaceleración este año, con todo que en el cuarto trimestre la economía creció al 5.2%, fuertísimo. Este año va a crecer entre 2,5 a 3, 2023. Para el 2024, a pesar del gasto fiscal de Estados Unidos, va a haber cierta desaceleración y pudiera estar creciendo al 2.2, 2.3. Pero estamos estimando crecimiento, ¿no? Porque las previsiones anteriores es que con la política monetaria tan restrictiva que tiene la Reserva Federal, con una tasa al 5,5, pues que lo más probable es que la economía se fuera a una recesión. Y pues no es así, ni siquiera es un aterrizaje tan suave, un crecimiento del 2.2, es todavía un crecimiento fuerte. Y esta circunstancia se debe al gasto fiscal electorero del presidente Biden, que está generando un déficit fiscal equivalente al 7% del PIB. La pregunta hacia adelante es, ¿qué tan sostenible es este déficit fiscal para Estados Unidos? Y la respuesta estará en quién ganará las elecciones allá, ¿no? Si gana el presidente Biden, probablemente tenga que enfrentar en su primer año de gobierno una reforma fiscal, porque si el tamaño del déficit es insostenible. Quien bajó los impuestos fue el expresidente Trump. Entonces, si él gana las elecciones, difícilmente va a hablar de una reforma fiscal. Se va a seguir de largo con un déficit fiscal muy alto. Pero eso es peligroso para todo el mundo. Todos estamos colgados del dólar, ¿no? Al final estamos en el sistema monetario del dólar. Y si la economía de Estados Unidos llega a tener un déficit del 50% del PIB en 3 años, 4 años, bueno, pues entonces todo el sistema financiero monetario mundial estará en el peligro. En cuanto a la zona euro, ¿qué es lo que estamos estimando? También un crecimiento del 1%. Aquí vemos una ligera aceleración. Lo que pasa es que Alemania, la principal economía de la zona euro, este año padeció una recesión y para el año entrante pudiera salir de la misma. En Francia estamos estimando 1.2 y entonces lo que estamos viendo en total en toda la zona euro es un crecimiento del 1%, muy bajo, pero un crecimiento al fin, contra un 0.6 que se va a lograr en el año 23. China, vemos una desaceleración importante. En lugar de un crecimiento del 5.4 que se puede lograr en el 23, lo vemos a un crecimiento de 4.7. Y esto básicamente por crisis viviendera, por las restricciones comerciales con Estados Unidos, por una menor afluencia de inversión extranjera a la economía de Chile. Más bien está habiendo una salida de inversiones, ¿no? Una relocalización de inversiones. En el caso de Japón, una economía que lleva años sin crecer, estamos viendo que este año puede haber crecido al 2%. O sea, para el estándar japonés no fue mal año. Y para el año entrante podría estar creciendo
por abajo al 1.6 por la desaceleración tanto de Estados Unidos como China. La India, que ha sido el país que más ha crecido en los últimos años, de la pandemia para acá, crecimientos del 7%, como el que puede lograr en el 23. Estamos viendo un crecimiento incluso que podría ser inferior al 5%, por la desaceleración en todo el mundo. En Latinoamérica estamos previendo un crecimiento del 1,5 contra un crecimiento del 2.1 este año. Adentro de Latinoamérica también vemos comportamientos distintos. Por ejemplo, de Argentina, con la llegada de Milei, vemos que puede haber un repunte en relación a una fuerte recesión que trae en estos momentos. Mientras que en Brasil vemos una desaceleración porque los principales socios comerciales son China y Europa. Entonces, Brasil va a sufrir una desaceleración importante, mientras que Argentina puede sufrir una aceleración. En cuanto a la política monetaria en el mundo, vemos muy probable que la Reserva Federal mantenga su tasa al 5,5 varios meses más y que pudiera empezar a bajar la tasa ya hacia finales del año. Pero muy, muy tímidamente. O sea, a lo mejor la baja al 5%, 4 o el 75% y ahí se queda para dejar pasar las elecciones. O sea, por ahí del tercer trimestre es cuando pudiera empezar a bajar la tasa de interés si la inflación no rebota. Siempre y cuando la inflación no rebota. En el caso de Europa, la tasa ya llegó al 4,50, puede mantenerla ahí un buen rato. La verdad es que todavía hay, como comentamos en la parte de inflación, pues muchos aspectos que hacen difícil que la inflación baje y entonces el Banco Central Europeo difícilmente pudiera también empezar a bajar sus tasas, sino que lo puede hacer una vez que la Reserva Federal también inicie su trayectoria a la baja. En el caso de, bueno, el último para la economía global es qué vemos para los mercados financieros. Creemos que va a ser muy diferenciado, digamos, la primera mitad del año respecto de la segunda. La primera mitad todavía podemos ver comportamientos positivos en los mercados. Este año están cerrando los mercados accionarios con una tendencia alcista impresionante. Se vio, por ejemplo, está cerrando arriba del 20% de rendimiento, cuando gran parte del año estuvieron en terreno negativo. Se hizo un cambio radical a raíz de que el señor Jerome Powell en noviembre empezó a decir, parece que ya le ganamos a la inflación, parece que sí vamos a hacer una pausa larga, parece que ya no vamos a tener la necesidad de subir tasas, que era lo que se pensaba antes, ¿no? Incluso nosotros pensamos que iba a haber 1 o hasta 2 incrementos. Con el comportamiento de la inflación más reciente y viendo al petróleo para abajo, aun cuando hay una restricción del precio del petróleo muy importante, nos parece que sí las cosas van mejor. Y entonces podríamos tener mercados financieros, es decir, mercados de bonos para arriba en precio, es decir, ligeramente para abajo la tasa en largo plazo, anticipándose a una baja más adelante, unas tasas de la Reserva Federal, y mercados accionarios progresistas. Sin embargo, hacia finales del año, o sea, la segunda mitad del año, sí pensamos que los mercados van a anticipar pues, que las cosas no están bien, que la cuestión fiscal está totalmente fuera de control, ¿no? Y que tarde o temprano se va a tener que hacer algo o pues, se sufrirán las consecuencias por mayores tasas de interés. Entonces, los mercados pueden tener una trayectoria negativa. Hablando del dólar, veríamos un dólar fuerte en la primera mitad del año y un dólar débil contra las demás monedas en la segunda mitad. Bien, eso es lo que corresponde a la economía global. Bien, ¿quieres pasar a la economía nacional? Pasamos ahora entonces a la economía nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues al igual que en el mundo, ¿no? Estamos viendo una economía que puede crecer ligeramente menos que el año actual. Este año va a cerrar la economía creciendo cuarto trimestre, vemos fácil, un crecimiento del 4%. Para todo el año 23, la economía mexicana puede estar cerrando al 3,5%. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Bueno, para el año 24 vemos un crecimiento que puede llegar a ser todavía importante, 2,5% o hasta incluso 3,2%, que es lo que vemos.
Pero este crecimiento, digamos que arranca con una inercia importante en el primer trimestre, en el primer semestre, la zona de la campaña, de las campañas electorales, ¿no? Con muchísimo gasto del gobierno, por aquí y por allá, y gasto de las campañas, te da una inercia de crecimiento junto con la economía de Estados Unidos, que también está en algo parecido, ¿no? Con un gasto fiscal fuerte. Pero, pues en la segunda mitad del año, pues hay muchos asegúnes. Por ejemplo, ya lo platicaremos cuando hablemos del siguiente programa de los cisnes, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, un resultado en el que no gana la oposición, pero el gobierno no lo reconoce, pues sí se puede armar digamos, una fase de total incertidumbre y, por lo tanto, se puede caer la economía, ¿no? Entonces, puede ser muy, muy distinta la primera parte a la segunda parte. Pero si las cosas salen más o menos bien, sí la economía puede crecer incluso de nueva cuenta hasta el 3%. Los pronósticos de otros hablan por ahí de un 2.2. Hay que recordar que llevamos 2 años, el 22 y 23, que todos pensamos en crecimientos más bajos que los que realmente se han dado en nuestra economía. Uno de los ingredientes importantes es el fenómeno del nearshoring, ¿no? Que está empujando con nueva inversión a la economía mexicana. Segundo pronóstico por la economía de México en cuanto a inflación, ¿qué es lo que vemos? Una inflación del 4.1 contra una inflación del 4.5 con la que ya cerrar este año. Es decir, vemos, sí, menor inflación, pero todavía alta, todavía arriba del máximo tolerable por parte del Banco de México, que es 4%, es el máximo tolerable. Pero la meta es 3, ¿no? Uh-huh. Vemos un 4.1 porque todavía hay muchas presiones inflacionarias. De entrada, pues, el incremento de salarios mínimos 20% que arranca en enero puede generar todavía presiones inflacionarias importantes en la primer trimestre. Bien, en cuanto a la producción industrial, estamos estimando un crecimiento superior al de la economía, y esto básicamente porque un ingrediente de la producción industrial es el gasto de construcción. Y dentro del gasto de construcción hay 2 rubros que están creciendo fuertísimo. El gasto de obra de infraestructura, proyectos de inversión del gobierno, también, ¿no? Pues, Dos Bocas, Tren Maya y el Istmo. Ahí va a haber todavía mucho gasto de inversión que tiene pues, una derrama económica importante. Y por otro lado, también hay un gasto de edificación importante en la zona del Bajío, en la zona norte, por este fenómeno de la relocalización de la industria global, que pues, también está generando nuevos parques industriales y edificación de plantas industriales, que pues hace también subir a la actividad económica. Entonces, el gasto de construcción hace en sí que la producción industrial aumente, aunque veamos desaceleración en la manufactura, y puede crecer la industria arriba del crecimiento estamos viendo un crecimiento del 4.5% en la producción industrial. El cuarto ingrediente es, ¿qué vemos en el mercado laboral? Pues vemos una tasa de desempleo que puede subir ligeramente, nada extraordinario, hacia el cierre del año a un nivel del 3%, está el 2.7%, ¿no? Y la masa salarial, pensamos, va a tener un incremento del 2.5% en términos reales. Un incremento adicional en toda la masa salarial, que es compuesto de salarios más empleo. No nada más el salario mínimo, que se llama 20%, ¿no? Uh-huh. Sino el conjunto de salarios tendrá un crecimiento arriba de inflación. Entonces, con un crecimiento de la inflación de por lo menos 4.1%, más 2.5% de incremento real, así estaríamos viendo a los salarios crecer alrededor del 6.5% nominal. Por lo que respecta a la política monetaria del Banco de México, en la última minuta del Banco de México, de acuerdo a algunas declaraciones de la gobernadora, no se
no se ocultó que sí al interior de la Junta de Gobierno está discutiendo si ya empiezan a bajar la tasa de interés en el primer trimestre, ¿no? Nos parecería muy prematuro porque todavía vamos a tener una inflación muy fuerte en el primer bimestre por el incremento de los salarios, eso todo por los riesgos que se menciona el Banco de México. ¿Cuándo se manifiesta la presión inflacionaria por salarios? Si es que se presentan presiones inflacionarias por salarios. Todo el primer trimestre vamos a tener inflación. Todo el primer trimestre. Así es. Entonces, pues se me haría muy raro que la inflación para arriba y el Banco de México bajan su tasa. Pero sí pensamos que el Banco de México va a adelantarse a la Reserva Federal bajando tasas. Quizás sea muy difícil que lo haga ya cerca de las elecciones, pero pues por lo menos en el tercer trimestre y antes que la Reserva Federal sí pensamos que vamos a bajar las tasas. En México sí las tasas están exageradamente altas. ¿No? Es 6% en términos reales, tasa de interés de 11.25, altísimo. Y 6 puntos de ventaja en relación a las tasas en dólares. También es un spread, un diferencial realmente innecesario. Entonces, sí pensamos que pueden empezar a bajar las tasas muy cuidadosamente en el tercer trimestre. En cuanto a balanza comercial, las cifras con el exterior, el volumen de comercio que podemos tener el año entrante, volumen de comercio que es la suma de exportaciones más importaciones, va a ser un récord histórico. Estamos estimando que va a alcanzar 1.2 billones de dólares. Pues titipuchal, ¿no? Va a representar esto un crecimiento de alrededor del 2.5% en términos de dólares en el volumen de comercio. Pensamos que el déficit comercial va a ser más alto que el 23, puede alcanzar 18,000 millones de dólares. En cuanto a la cuenta corriente, que es, en pocas palabras, la balanza comercial de mercancías más la balanza de servicios, pensamos que esta cuenta corriente, donde está por ejemplo el turismo, comerciales, financieros, pues va a tener un déficit en relación al tamaño de la economía de casi el 1%. Nada preocupante. ¿No? Y con esto, pues tenemos el otro pronóstico, que es el de la inversión extranjera. Este tiene dos componentes: la inversión extranjera directa y la inversión extranjera financiera. En cuanto a inversión extranjera directa, por el fenómeno de la relocalización, si no hay un verdadero desorden en las elecciones, pudiera darse un flujo de inversión extranjera directa superior a los 30,000 millones de dólares por el fenómeno de la relocalización, porque los agentes económicos se adelantan a las expectativas y pues, habiendo un cambio de gobierno, pensamos que va a haber mayor inversión. En cambio, en la inversión financiera, sí creemos que por la incertidumbre electoral puede haber hacia mediados del año una baja en la inversión financiera de portafolio, es decir, la adquisición de bonos M, de CETES por parte de inversionistas residentes en el exterior, en lugar de crecer, va a contraerse, que puede alcanzar una contracción de 8 a 10 mil millones de dólares hacia mediados del año. Eso puede hacer subir el tipo de cambio, ahorita vamos a tomar el tipo de cambio, temporalmente, y hacia finales del año se pudiera recuperar este flujo de inversión financiera para quedar más o menos tablas en relación a cómo empieza el año. En cuanto a tipo de cambio, lo que estamos viendo, estamos pronosticando que pudiera alcanzar un nivel de 21 pesos por dólar a mediados del año. La combinación de la incertidumbre política con el hecho de que en las campañas electorales nos imaginamos al presidente Trump pegándole como piñata a México, amenazando de muchas cosas en su campaña, pues sí creemos que va a generar la presión cambiaria o para llevar el tipo de cambio hacia 21 pesos por dólar, pero vemos que puede terminar en 18 pesos por dólar. Bien, pues han sido muy completos los pronósticos. Valdría la pena invitar al público que la próxima semana esté con nosotros para hablar de los cisnes blancos y los cisnes negros que ve Bursamétrica en el 2024, tanto internacional como nacionales. Así es. Bien. Dios mediante. Muchas gracias, Ernesto, muy amable. Gracias a ustedes. Y a ustedes por su atención. Hasta en la próxima semana
con los cisnes negros y blancos del 2024. Gracias. Hasta luego.